Serie de videos de diseño experimental. Vamos a ver en este segundo video cómo se puede encontrar la causalidad entre dos variables a través de la aleatorización y replicación. Lo que queremos hacer con un experimento es cerrar la puerta trasera. Decir, A causa B. La flecha va desde A hacia B y no al revés. B es la consecuencia siempre. B no es nunca la causa de A. Y tampoco hay otra variable que esté afectando a A y a B. La variable C no es la causa ni de A ni de B. Entonces eso es lo que queremos hacer con un buen experimento, con un buen diseño experimental, poder decir esto causa esto otro. Es lo que dice Fisher, se puede mostrar causalidad si eliminamos el efecto de todas las demás variables. Antes de Fisher, y como ocurre generalmente en programas como los Mythbusters del Discovery, decía, comí yogurt y me dolió la panza. No comí yogurt, no me dolió la panza. Entonces, el yogurt causa que me duela la panza. Puede ser que sea cierto, pero es difícil descartar. Ahí no estás descartándole todas las otras variables. Vamos a ver un ejemplo de plantas. Puse la planta 1 y le puse fertilizante y creció. Puse la planta 2 con fertilizante creció, la planta 1 sin fertilizante no creció. Entonces el fertilizante hace crecer las plantas. Pero, ¿qué está mal con este razonamiento? ¿El fertilizante es lo único que pudo haber hecho crecer esa planta? ¿O que no creciera? Hay otras variables ahí que no estamos considerando. Entonces tenemos que hacer un diseño que las considere. En el ejemplo de las plantas tenemos dos variables, el fertilizante y el crecimiento. Y queremos ver si hay una causa, si el fertilizante es la causa de que crezcan o no. Esa es nuestra pregunta. Pero tenemos muchos sesgos que pueden hacer que crezca la planta con o sin fertilizante. Para empezar, las plantas, aunque sean de la misma especie, son dos plantas distintas, que tienen cosas individuales. Por ejemplo, tienen diferentes genes. A lo mejor una tenía los genes para crecer con o sin fertilizante. Aunque no le hubiera puesto fertilizante, de todos modos iba a crecer más. Una la puse cerca de la ventana. Le cayeron unas cuantas gotitas más de agua. Es mejor la tierra. La maceta no tenía unas sustancias. Y las interacciones entre estos, a lo mejor le cayó más agua y además le pegó más sol. Todos estos son factores aleatorios. No los puedo controlar. No, a menos que tenga clones de las plantas, pues quitaría ahí el factor de genética. Que los ponga exactamente en la misma posición, que les dé exactamente la misma agua, pero esos son los que yo reconozco, va a haber otros que yo ni siquiera conozco. Entonces, todo eso impide que yo pueda asegurar que el fertilizante es lo que está haciendo crecer. Hay literalmente una infinidad de factores involucrados, hasta el ambiente o el humor que estaba cuando planté las semillas podría afectar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos eliminar todos estos factores aleatorios? La opción 1 de eliminar esos factores y lo que la gente popularmente cree que es un experimento es controlar absolutamente todas las variables que no me interesan. Variar solo el fertilizante de cosas idénticas en condiciones idénticas. Esto se llama un experimento tradicional y es variar un factor a la vez. Pero eso sería casi imposible. No, bueno, no casi, es imposible. Les digo, puedo controlar la genética si tengo clones, las macetas exactamente del mismo tamaño, la tierra, pero ¿qué pasa si le pongo un poquitito más de tierra, un poquitito más de agua? ¿Qué pasa si se me cayó la maceta y cambió la forma? Es imposible controlar todo. Entonces, la opción 2 es hacer aleatorización y repetición. Esto es, no solamente tener dos macetas, una con fertilizante y otra sin fertilizante, sino tener muchas macetas. A cada una de estas macetas es una unidad experimental. Si tengo 10 macetas, tengo 10 unidades experimentales. Y en cada maceta puedo poner una o varias plantas. Mis plantas son mis unidades muestrales. Si yo tengo 3 plantas en una maceta, tengo 3 unidades muestrales en una misma unidad experimental. Y a cada una de estas unidades experimentales le asigno un tratamiento, en este caso son 2 tratamientos con fertilizante y sin fertilizante al azar. Y esta es la parte importante de un experimento. Yo decido, numero mis macetas del 1 al 10. Y a la maceta 1
echo un volado y le digo a esto, si sale sol le va a tocar con fertilizante, si sale águila le toca sin fertilizante. Y eso hago hasta que reparto mis macetas en los dos tratamientos. Quedarían 5 con fertilizante y 5 sin fertilizante. Puede ser que todas las plantas genéticamente mejores hayan quedado en las macetas que les tocó fertilizante. Hay una probabilidad de que eso ocurra, pero si las asigné al azar, esa probabilidad es muy baja. Lo más probable es que en el tratamiento con fertilizante haya plantas con buenos genes y plantas con malos genes. Y eso hace que la genética ya no sea un factor, porque las con buenos y con malos genes, si el fertilizante las hace crecer, entonces de todos modos van a crecer. Cierro la puerta trasera de la genética. Y así con todo. Con todos los otros factores, si yo asigno al azar, estoy evitando que esos sean lo que esté causando el crecimiento. En un buen experimento, se cierran las puertas traseras. Puedo ver la relación de causalidad, si es que existe, entre fertilizante y crecimiento, si hago dos cosas: aleatorizar y tener varias réplicas, tener muchas macetas y asignarle a cada maceta un tratamiento, es decir, le va a tocar con fertilizante o sin fertilizante por azar. Si aún así, después de aleatorizar y tener varias réplicas, observo que las plantas en el tratamiento con fertilizante crecen más, entonces sí puedo decir que el fertilizante es la causa del crecimiento. Ni la genética, ni el agua, ni las macetas, ni siquiera la suerte. Si aleatorizo, se puede ver causa y efecto. Y si se tienen muchas réplicas, además se puede ver el error experimental, que es todo el efecto de las demás variables. De todas las que no estoy viendo, todas las variables que no sean fertilizante, también puedo medir ese efecto y le voy a llamar error experimental. Podemos hablar de tres tipos de experimento. El experimento manipulativo, ya vimos cuál es intentar dejar todas las variables idénticas entre los tratamientos y variar solamente un factor a la vez. El experimento controlado es el que vimos de aleatorizar, tener muchas unidades muestrales, muchas macetas, y asignarlas al azar a los tratamientos. Y hay otro experimento que es el natural o el casi experimento. En realidad no es un experimento y ocurre cuando tenemos algún evento que no lo generamos, sino que simplemente ocurrió como un incendio y queremos ver el crecimiento de los árboles con y sin incendio. Ahí la diferencia con un experimento real es de que un árbol al que yo le estoy midiendo el crecimiento, es decir, mi variable, mi unidad muestral y experimental, que sería el árbol, ahí son la misma, yo no lo estoy asignando al azar. Yo no puedo decir, a ti árbol te va a tocar quemarte y a ti árbol te va a tocar no quemarte, sino que a un conjunto de árboles ya ocurrió y ya se quemaron. Y sí tengo varios árboles ahí que tienen buenos genes, malos genes, que estaban más protegidos, menos protegidos, pero yo no los asigné al azar. Y por eso es un casi experimento. Yo no estoy asignando las unidades experimentales a los tratamientos. Y puede ser que haya causalidad, pero únicamente en el experimento controlado, donde se asignan las unidades experimentales al azar a los tratamientos, es donde yo puedo asegurar que hay causalidad entre variables. ¿Cuáles son los conceptos importantes que hemos visto? Primero, tenemos variables explicativas, la causa. También se les llama variables independientes o factores. En el ejemplo que vimos de las plantas, este sería el fertilizante. Después tenemos una variable de respuesta, una Y. También se llama efecto, variable dependiente, depende del factor. Y en el ejemplo de las plantas sería el crecimiento. Esas son nuestras dos variables que queremos ver si hay una relación causal entre el factor o la causa y el efecto. Los factores en general son variables que yo puedo manipular o registrar, es decir, son las variables explicativas. Ahorita nada más tenemos una que es fertilizante, pero puede haber varios factores que esté considerando.
Los niveles de cada factor serían los valores que puede tomar. En el caso del fertilizante tenemos dos niveles, con y sin. Los tratamientos son las combinaciones de todos los niveles, de todos los factores. Si ponemos otro factor que sería agua, con niveles con y sin, tenemos factor fertilizante con y sin, y agua con y sin. Y los tratamientos que tendríamos serían 4 tratamientos. Los que están ahí, con, sin con y sin. Esas son las 4 combinaciones que puedo tener y cada uno de esos son mis tratamientos. Tenemos unidades experimentales, que es a donde yo les voy a aplicar el tratamiento. A algo le voy a aplicar con fertilizante y sin agua. En este caso son las macetas. Si yo tengo varias plantas dentro de una misma maceta, no puedo aplicarle a la planta 1 el fertilizante y a la planta 2 no. Aplico a toda la maceta. Por eso, la unidad experimental es la maceta, no cada una de las plantas. Puedo tener una sola maceta por planta y entonces cada unidad experimental tendría una unidad muestral. Las unidades muestrales es donde estoy midiendo mi variable de respuesta, es decir, el crecimiento. Y ahí no lo estoy midiendo en la maceta, lo estoy midiendo a cada una de las plantas. Si yo tengo 3 plantas en la misma maceta, mido 3 veces el crecimiento en 3 unidades muestrales de la misma unidad experimental. Las réplicas es el número de unidades experimentales que tengo para cada tratamiento. Si tengo 4 tratamientos y en cada uno de esos tratamientos tengo 3 macetas, es decir, 12 macetas en total, tengo 3 réplicas, porque tengo 3 macetas en el tratamiento 1, 3 macetas en el tratamiento 2, etc. Y por último, el error experimental es el efecto de todas las variables que no estoy tomando, que no son ni fertilizante, ni agua, ni ninguna que estoy nombrando, simplemente todas las que desconozco. Eso se le llama error experimental. El error experimental es malo para el experimento. Es error, precisamente. Normalmente los errores no los queremos. Entonces queremos que sea pequeñito. Este error se genera porque va a haber mediciones que salgan extrañas, que salgan fuera de lo esperado. Aunque yo haya hecho todo perfecto en mi experimento y haya aleatorizado y haya hecho muchas réplicas, va a haber alguna planta que creció mucho y no sé por qué. Yo no esperaba que creciera tanto porque no le puse fertilizante y de todos modos creció. Y a otra que le puse fertilizante casi no creció. Puede ser que la atacó un insecto, puede ser que no comió bien, no se alimentó bien como semillita. Pueden ser varias cosas. Entonces, este tipo de factores hace que tenga observaciones inesperadas o diferentes a las esperadas. Lo que genera este error es, primero, la variabilidad intrínseca, que son factores propios de los individuos, propios de las plantas o de cada una de las unidades experimentales. Por otro lado, factores externos, que son las condiciones a las que le estoy poniendo, como la cantidad de agua, qué tan cerca estaba de la luz. Y por otro, también errores de medición. A lo mejor mi instrumento no es el más correcto para medir el crecimiento, o empiezo con una planta y cuando termino de medir las plantas son 200 y ya me cansé, las últimas no las voy a medir igual y entonces eso va a causar errores en mi experimento. Entonces esto es lo que genera el error experimental, que quisiéramos que fuera cero, pero nunca va a ser cero. Esto es lo que hace que no sea cero. Siempre ayuda a poner un esquema de tu diseño experimental. Aquí vamos a tener el fertilizante con y sin, la luz con y sin y el crecimiento en centímetros. Y antes de seguir con el video, intenten responder esto. ¿Cuáles son mis variables explicativas? Es decir, ¿cuáles son mis factores y cuáles son sus niveles? ¿Cuál es la variable de respuesta? ¿Cuáles serían los tratamientos? ¿Cuáles son las unidades experimentales, las unidades muestrales? ¿Y cuántas réplicas, según este esquema, tendría en este experimento? Entonces, pongan pausa, intenten contestar esto y ahorita vamos a dar las respuestas.
Mis variables explicativas o factores serían fertilizante y luz. Y los niveles de cada uno son nivel de fertilizantes con y sin y niveles de luz con y sin. Son variables categóricas. La variable de respuesta son los centímetros o el crecimiento en centímetros es una variable continua. Los tratamientos son las combinaciones entre los niveles de fertilizante y de luz. La unidad experimental es cada una de mis macetas y tengo 12 unidades experimentales. Las unidades muestrales son cada una de mis plantas y tengo 36 unidades muestrales. Y las réplicas tengo. Para el factor fertilizante tengo 6 réplicas. Es decir, tengo 6 con fertilizante y 6 sin fertilizante. Para el factor luz tengo 6 réplicas igual. 6 con luz y 6 sin luz. Para la interacción entre fertilizante y luz tengo 3 réplicas. Es decir, 3 en cada una de las combinaciones. Vamos a hablar después en otros videos de lo que es la interacción. Ahora vamos a hablar de pseudoreplicación. La pseudoreplicación consiste en que el experimentador confunde a las unidades muestrales con las unidades experimentales. Trata a las unidades muestrales, a cada una de las plantas, como si fueran unidades experimentales. Entonces aumenta las réplicas muchísimo, pero artificialmente. Nosotros queremos tener muchas réplicas. En cada tratamiento queremos tener muchas unidades experimentales. Eso hace que la P se reduzca y poder decir lo que estoy observando no es suerte, rechazo la hipótesis nula con un nivel de confianza alto, con una P pequeña y un nivel de confianza alto. Pero si yo tengo muchas unidades muestrales en solamente poquitas unidades experimentales, realmente no estoy aumentando las réplicas, no efectivamente. En el ejemplo de las macetas, si yo solamente me alcanzó el dinero para 2 macetas, pero muy grandotas, puedo tener 6 plantas en cada una de sus macetas y poner en un tratamiento 1 con fertilizante y el tratamiento 2 sin fertilizante. Ahí en realidad estoy teniendo solamente 2 unidades experimentales y 2 tratamientos, tengo una réplica y mis grados de libertad es menos n menos 1, 1 menos 1, 0. No podría equivocarme, no tengo margen de error. Y estoy poniendo 6 unidades experimentales, muestrales por unidad experimental. No son 6 réplicas ahí. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar el tratamiento fertilizante solamente a una de esas plantas y a las demás no. Estoy aplicándolo a toda la maceta como unidad. No puedo poner a la mitad de la tierra fertilizante y esperar que las otras mitad de las plantas no lo adquieran. No puedo asignar al azar esas plantas con o sin. Lo que tengo que hacer es tener macetas individuales y a cada una de esas macetas aplicarle el tratamiento, ya sea con o sin, pero como una unidad cada una de las macetas. De ahí sí tendría, si tengo 12 macetas, 6 réplicas. Entonces, la pseudoreplicación ocurre cuando yo tengo muchas unidades muestrales en una experimental y considero a cada una de esas muestrales como si fueran experimentales. Vamos a ver otro ejemplo de pseudoreplicación. Supongamos que yo quiero ver el efecto del crecimiento en las plantas según la ladera de una montaña, si está en el lado norte o en el lado sur. Entonces agarro 3 sitios, 3 parcelas en una montaña en el lado norte y en la misma montaña en el lado sur. Ahí mi efecto o mi factor es norte o sur. Pero ¿qué pasa si hay una ciudad en el lado sur? Ese factor de existir una ciudad está afectando a las 3 del lado sur de la misma manera. Si crecen poco las plantas en el lado sur, pues no sé si es porque está del lado sur o porque está la ciudad. O si había un cementerio indio en el lado norte, a lo mejor crecieron mucho porque estaba el cementerio indio, no por ser el lado norte. Entonces, ahí realmente no estoy teniendo 3 réplicas. Para mi factor ladera con los niveles N y S, tengo solamente una réplica.
3 unidades muestrales en cada una de 2 unidades experimentales. Lo que tendría que hacer ahí es tener 3 montañas distintas. Cada una de las montañas sería una unidad experimental. Y si en una montaña, en el lado norte, hay una planta nuclear, sí afecta a las 3 unidades muestrales de esa montaña, pero no afecta a la de las otras montañas. Si en una montaña cayó un meteorito hace millones de años, pues va a afectar a los de esa ladera, pero no a las de las otras montañas. Entonces ahí sí puedo ver si aún con todas esas cosas que ocurrieron, un incendio o algo así, si aún con todo eso que ocurrió, las del lado norte crecen más que las del lado sur, entonces puedo decir que crecieron por estar en el lado norte. Eso solo lo puedo hacer si tengo 2 o 3 o más unidades experimentales, es decir, más réplicas. Si yo no tengo réplicas, puedo tener muchísimas unidades muestrales, pero si no tengo muchas más que 2 unidades experimentales o una unidad experimental por cada tratamiento, no puedo asegurar causalidad. Y eso es el problema cuando tratamos de ver causas y efectos a nivel global. Por ejemplo, yo puedo decir que las personas en el hemisferio norte tienen más dinero que en el hemisferio sur. Eso puede haber causalidad, pero solamente lo he estado viendo en un planeta, en la Tierra. Y puede ser que sean muchos otros factores que no tengan nada que ver con estar en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Lo que tendría que hacer para contestar esta pregunta de forma causal es tener varios planetas que estén habitados, que tengan una economía similar, y ver si en todos los planetas en el hemisferio norte hay más dinero que en el hemisferio sur. Y entonces podría pensar que hay causalidad, pero con una sola no. Y lo mismo ocurre con el calentamiento global, por ejemplo. Tendríamos que tener más planetas que tuvieran eso, que lo tenemos, ¿no? Venus puede ser un ejemplo. O la riqueza en los trópicos. También no sabemos si eso es una causa o simplemente fue suerte, es suerte. O si hay alguna causa de que los trópicos sean más diversos que los polos. Estaríamos más planetas para tener más unidades muestrales. Una pseudo replicación sería decir, miren, los trópicos son más diversos que los polos y tengo mi unidad muestral en Brasil comparado con la Antártida, en el Congo comparado con el Polo Norte, Malasia comparado con el Polo Norte. En realidad no estás comparando cosas distintas, estás comparando el mismo fenómeno, la misma unidad experimental que es la Tierra. Lo que estamos haciendo en un experimento entonces es ver qué factores afectan mi variable de respuesta y ver si los factores que yo estoy nombrando y que quiero probar están afectando más a mi variable de respuesta que todos los factores que yo no conozco, que puede ser que piense que estén afectando, pero que no los estoy metiendo en el análisis, o los estoy metiendo simplemente como error. Además, puede haber interacciones entre esos factores, ya sea entre los que estoy nombrando o los que no estoy nombrando, no estoy considerando, con los que sí estoy nombrando. Entonces, meto variables independientes o factores, pasa algo y salen variables de respuesta independientes. Y analizo este proceso. En un mundo perfecto, mis variables explicativas me explican el 100% de mi variable dependiente de Y. O sea, si yo sé que le pongo 2 gramos de fertilizante, la planta va a crecer 10 centímetros. En la vida real no es así. En la vida real yo le pongo 2 gramos de fertilizante y una planta va, estoy esperando que crezca 10 y en realidad crece 8 o crece 12. Esa más menos 2 centímetros es lo que es el error. Ahora, esta Y va a ser variable. Es una variable, el crecimiento de la planta es una variable que depende primero de lo que yo estoy buscando, ver el efecto. Es decir, sí depende del fertilizante, aunque sea un poquito, pero depende del fertilizante. Y eso es lo que yo quiero que sea mucho, que sea muy importante. Después depende de cosas que yo no conozco, que es la variabilidad experimental, el error experimental
y todo lo que vimos de error. ¿Por qué estoy midiendo 12 en lugar de 10? A lo mejor es porque era una muy buena planta, a lo mejor le puse más agua, a lo mejor lo estoy midiendo mal, lo que vimos en los factores del error experimental. Y tercero, es la variabilidad de factores que son importantes, pero que yo no estoy midiendo. Por ejemplo, si veo el fertilizante pero no vi el agua, la variabilidad sistemática sería mi fertilizante. La variabilidad sistemática no de interés sería la cantidad de agua, la cantidad de luz. Todo eso se iría al error experimental y crecería el error experimental. Entonces puedo meterlas como variable de interés y tener varias variables o factores. Eso es los diferentes diseños experimentales. Lo que hacen los diseños experimentales es mezclar estas variables para encontrar la causalidad de mi variable de interés con mi variable de respuesta. Este fue un video muy largo, pero importante, varios conceptos importantes. ¿Qué es lo que vimos aquí? Primero, que la correlación no implica causalidad, que puede haber lo que se llama puerta trasera o factores que no estamos viendo que causen a ambas variables que están correlacionadas. Para saber la correlación, separar la correlación de la causalidad, se tiene que aleatorizar y replicar. Vimos los conceptos claves del diseño experimental, que son estos: variables, tratamientos, unidades. ¿Qué es el error experimental y qué es lo que está causándolo? ¿Qué es la pseudoreplicación y por qué es un problema que haya pseudoreplicación? Estamos haciendo trampa con la pseudoreplicación. Sea consciente o inconscientemente, estamos diciendo que estamos viendo causalidad cuando en realidad no lo estamos viendo. Y además del error experimental y la variable de interés, tenemos otras variables que causan variación en la variable de respuesta. Esto es la primera parte de diseño experimental.